los dos pasajes que son distintos, que tienen que ver uno con una época y el otro con otra época, la Biblia nos habla que estas dos personas que tuvieron la idea de ir a Tarsis tuvieron problemas. Actualmente no se sabe bien exactamente dónde estaba la ciudad de Tarsis, pero la mayoría de los estudiosos afirman que es la ciudad de Tartessus, que actualmente sería en la península ibérica, es decir, la actual España de hoy, donde existía una importante o importantes industrias de fundición. Trabajaban mucho, o sea, allí se fundía, se trabajaba mucho con lo que tenga que ver con la fundición, con el hierro, con el cobre, con tantos metales. Por eso es que era una ciudad muy industrial. Y Tarsis, quiero que entiendas, representa para nuestras vidas nuestros caprichos. Lo que quiero hacer que no es la voluntad de Dios, es decir, ir en contra de su voluntad. Es decir, representa a entender lo que Dios quiere, pero hacer como yo quiero. Representa en escuchar la voz de Dios, saber perfectamente hacia dónde tenemos que ir, pero representa a lo que es un capricho para mi vida. Entonces, quiero que entiendas, porque el nombre de Tarsis significa algo muy importante para la enseñanza de esta noche. Y el nombre Tarsis significa fundir o quebrar en pedazos. Entonces podemos decir que ser insistentes en ir a Tarsis, es decir, ser insistentes en no hacer la voluntad de Dios, en ir en contra de la voluntad de Dios, insistir, ¿para qué? Para salirnos con lo que nosotros queremos hacer, con nuestra voluntad, con nuestros caprichos. ¿Para qué? Para ir a Tarsis, podemos decir que significa quebrantamiento, podemos decir que significa sueños fundidos, podemos decir que significan sueños consumidos, metas quebradas, sueños rotos, porque a eso se dedicaban en Tarsis. Entonces podemos entender espiritualmente que ir hacia Tarsis es ir en contra de la voluntad de Dios, que tomar la decisión de ir a Tarsis significa hacerlo aún entendiendo los propósitos de Dios. Y allí nos vamos a encontrar con sueños fundidos, con metas fundidas. Allí vamos a encontrarnos con sueños fundidos, con quebrantamiento, con sueños rotos. Dice la palabra que Josafat había hecho un trato, había trabado negocios, y el plan de Josafat era un muy buen negocio. Se asoció con este hombre que directamente le daba la espalda a Dios, un hombre que no quería saber nada porque era dado a la impiedad. Era bueno el plan, pero no obedeció Josafat la voluntad de Dios. Y la palabra dice que las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Es decir, el negocio naufragó porque Josafat no estaba haciendo la voluntad de Dios, sino que Josafat estaba llevando adelante sus propios planes. Es decir, que el negocio, en lugar de traer ganancias, en lugar de dejar buena rentabilidad, el negocio fue pérdida. Fue una pérdida total. Es decir, es igual en nuestras vidas. Cuando insistimos en hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios, siempre habrá pérdidas en nuestras vidas. Cuando queremos nosotros insistir con ir hacia Tarsis, siempre habrá pérdidas, siempre será un problema, siempre serán momentos de quebrantamiento, siempre serán momentos en los cuales nosotros no vamos a sentirnos en nuestra plenitud, no habrá gozo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Así que por mucho que insistas, cuando Dios dice que no, siempre será no. Por mucho que insistas, Él mismo se encargará de poner obstáculos, Él mismo se encargará que no salga bien, Él mismo se va a encargar. Y tal vez al principio yo me imagino que mientras Josafat soñaba con un buen negocio, cuando él emprendió ese negocio y parecía que todo estaba marchando como con viento a favor, la Biblia dice que las naves se rompieron. La Biblia no da lugar al tiempo.
Pero Dios es clemente y es misericordioso, dice la palabra, que es lento para la ira y grande en misericordia. El problema es que cuando nosotros pasamos el límite de la misericordia de Dios, cuando seguimos insistiendo con ir a Tarsis, cuando seguimos insistiendo que eso que estamos haciendo está bien delante de Dios, llega un punto en que nuestra mente está tan acostumbrada a no hacer la voluntad de Dios, que la Biblia misma dice que la mente nuestra es entregada al entenebrecimiento. Es decir, que llega un punto en el que una persona que no hace la voluntad de Dios, una persona que no quiere, que solamente quiere vivir según sus principios, que solamente quiere vivir según sus caprichos, el Señor mismo le entrega a entenebrecer su mente. Es decir, que no va a tener más claridad de lo que es la voluntad de Dios. Tendrá claridad conforme a sus principios, tendrá claridad conforme a lo que piensa o a lo que le pueden decir, pero conforme a lo perfecto, a lo agradable, a lo bueno que es la voluntad de Dios, no tendrá claridad. Entonces, cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios y queremos ir a Tarsis, debemos entender algo: que Dios mismo se encarga de cerrar las puertas hasta que nos demos cuenta que no podemos hacer lo que queremos, sino lo que Dios quiere. Por eso es que hay tanta gente errante que conoce la voluntad de Dios, pero anda errante en la vida. Andan errantes en la vida. Y la misericordia de Dios, Él es lento para la ira, porque Él es grande en misericordia. Pero llega un punto en el que de tanto querer ir a Tarsis, es como que Tarsis se incorpora a tu vida. Y cuando Tarsis se incorpora a tu vida, es cuando se incorpora lo que significa esa palabra: fundición, o romper en pedazos, o hacer pedazos. Y allí es cuando tu vida comienza a despedazarse. En vez de tener ganancias, solo tienes pérdidas. Solo tienes pérdidas y pérdidas y pérdidas, y ya no sabes hacia dónde ir. Pero hay un lugar a donde puedes recurrir cuando eso está ocurriendo en tu vida, porque no hay mejor que cada uno que está entendiendo. Cada uno puede entender. Nosotros tenemos, creo que hasta el último, hasta el hijo pródigo, dice la Biblia, que volviendo en sí. Hay un momento de lucidez espiritual en el que nosotros podemos decir: no voy a caminar más hacia Tarsis, no voy a ir hacia ese lugar donde va a ser un lugar de fundición. Voy a volver a la casa de mi padre, porque allí en la casa de mi padre la voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Quiero que entiendas esto. Pero cuando insistimos, Él hará que todo se cierre. Mire Apocalipsis capítulo 3 verso 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Esto significa, la llave significa autoridad, que Dios es el dueño de nosotros. No tenemos la llave de nuestro futuro. La llave la tiene el Señor. La llave la tiene el Señor. Por eso quiero que en esta noche puedas entender que estos dos personajes bíblicos nos hablan de un mismo destino. No corras a Tarsis, no insistas en ir a Tarsis, no insistas a ir a ese lugar de fundición. Dios trabará tus planes a la larga o a la corta. Dios pondrá palos en la rueda. ¿Por qué? Porque Dios te ama, porque Dios quiere rescatarte, porque Dios no quiere que vayas a un lugar de fundición. Dios no quiere que vayas a un lugar donde termines hecho pedazos. Por eso la Biblia dice que cuando Josafat hace esto, solo tuvo pérdidas.